Buenas tardes, estudiantes, espero que sigan bien. Vamos a avanzar con el próximo tema que tenemos que trabajar, la clase número 3, que es sobre el Neolítico. Este periodo va desde el año 10.000 a.C., momento en el que aparece la agricultura y la ganadería, hasta el año 3.000 a.C., en el que aparece la escritura, ¿sí? Lo primero que tenemos que trabajar es la revolución neolítica. ¿Qué fue la revolución neolítica y por qué fue tan importante para terminar con el periodo del Paleolítico? Bueno, en el año 10.000 a.C. aproximadamente finaliza el último periodo de glaciación, ¿sí? La Tierra pasó por 4 periodos distintos de glaciación, ¿sí? El último fue desde el año 110.000 a.C. hasta el año 10.000 a.C. y es el que se conoce como la Edad del Hielo. Hacia el año 10.000 termina ese periodo de glaciación, la Tierra vuelve a subir la temperatura y el clima empieza a modificarse, las aguas de los mares empiezan a subir porque al derretirse los hielos ese nivel sube, empiezan a producirse los desiertos en algunas regiones como en el norte de África y mucha vegetación empieza a extinguirse, ¿sí? Y entonces empieza a reducirse la fuente de alimentación de muchos animales y eso también va a producir la extinción de la fauna de mayor tamaño, ¿sí? Esos cambios lo que va a generar es que el hombre empiece a quedarse sin alimento, ¿sí? Ya la forma de vida tradicional de trasladarse buscando zonas con animales para cazar o buscando vegetales ya no alcanza porque ahora, por más que se siga trasladando de un lugar al otro, no hay alimento. Entonces el hombre va a tener que buscar alguna forma de solucionar ese problema de la falta de alimento y lo que va a realizar y va a ser un cambio muy importante en la forma de vida de las personas va a ser el empezar a producir su propio alimento, dando origen de esa forma a la agricultura y a la ganadería. Este es un cambio muy importante, ¿sí? Va a generar después modificaciones en otros aspectos de la forma de vida de las personas y a todo ese proceso se lo conoce como revolución neolítica. Bien, ¿qué cambio va a generar en las características del modo de vida de las personas? Bueno, ahora lo vamos a ir trabajando. En primer lugar, la alimentación va a modificarse, ¿sí? De pasar de la caza a la recolección pasa, como dijimos, a la agricultura y la ganadería. ¿Qué es la agricultura? Bueno, los hombres en su tarea de ir recolectando semillas, hierbas, raíces y frutos, lo que fueron observando gradualmente es que estas plantas germinaban de las semillas caídas muchas veces accidentalmente, ¿sí? Y entonces empezaron a experimentar con esas semillas y plantas y lo que aprendieron a hacer es a cultivar la tierra, ¿sí? El resultado de todo ese proceso fue el desarrollo de la agricultura, que comenzó con el cultivo de cereales como el trigo, la cebada y el arroz. Y el otro desarrollo que hicieron fue el de la ganadería. En vez de cazar a los animales y después comérselo, lo que hicieron fue retenerlos en terrenos cercados, sin matarlos, y hacer que estos animales se reproduzcan. De esa forma empezó lo que se conoce como la domesticación de animales, ¿sí? Y esto les permitía la provisión de carne y de leche fresca por más tiempo. Los animales que van a empezar a domesticarse van a ser las cabras, los cerdos y las vacas, ¿sí? Y las regiones en las cuales va a aparecer todo ese desarrollo agrícola y ganadero va a ser en el noreste de África, en el cercano oriente, en el lejano oriente donde hoy es China y posteriormente también en la región de América se va a desarrollar en el Valle de México, ¿sí? Y en la zona andina del Perú. Pasemos ahora a ver cuál va a ser el cambio económico, ¿sí? Bueno, a partir de ahora la economía se vuelve productiva, ¿sí? Como el hombre ahora empieza a producir su propio alimento, deja de ser una economía parasitaria o destructiva y pasa a ser una economía productiva. Esto va a traer un cambio importante también. Antes, cuando vivía de la caza y de la recolección,
siempre vivía al día porque se tenía que conformar con aquello que encontraba y cuando se terminaba el alimento salía a buscar más. Pero ahora el hombre produce y puede decidir qué cantidad de producción realizar, ¿sí? Si quiere producir más tierras, eso le va a permitir también tener mayor cantidad de producto, ¿sí? Esa posibilidad de producir más va a traer varios cambios. En primer lugar, va a permitir que esas comunidades empiecen a crecer, porque al haber más alimento, pueden haber más personas que sobrevivan con esa producción, ¿sí? Entonces la población empieza a crecer. Y otro cambio también muy importante es que se va a poder producir un excedente, ¿sí? El excedente es producir más de lo que necesita esa sociedad para la supervivencia. ¿Qué va a posibilitar esa producción del excedente? Bueno, en primer lugar, tener reservas en caso de que haya una mala cosecha por una sequía o lo que sea, y utilizarlo cuando sea necesario. Pero además, y esto también es muy importante, es que la producción de ese excedente va a posibilitar que algunas personas se dediquen a una tarea distinta a la de producir el alimento, ¿sí? Va a posibilitar que surjan otros sectores sociales y que van a desarrollar otras actividades también muy importantes para esa comunidad y que vamos a ver enseguida. Y otro cambio que se va a dar en el hábitat, ¿sí? Las personas ahora, al producir su propio alimento, ya no pueden seguir trasladándose de un lugar al otro, ahora se tienen que quedar cuidando del cultivo y del ganado, y entonces dejan de ser nómades y se convierten en sedentarios, ¿sí? Se establecen en un lugar fijo. Y otro cambio también muy importante es que aparecen las aldeas, ¿sí? Los asentamientos estables con un número mayor de habitantes. Bueno, esas serían las principales características del modo de vida de las personas durante el Neolítico. Pasemos al siguiente tema, que va a ser la división del trabajo. Y este va a ser también otro de los cambios que se van a producir durante esta etapa, ¿sí? Ahora las tareas se empiezan a multiplicar y entonces lo que va a aparecer en este periodo va a ser una especialización de las tareas, ¿sí? Las personas de la comunidad, de la aldea, se van a empezar a especializar en distintas tareas, ¿sí? Algunos se dedican exclusivamente a la ganadería, otros a la agricultura, otros se dedican a realizar artesanías, ¿sí? O a moldear cerámica, o a tejer con fibras de vegetales y animales vestimenta, ¿sí? Todo eso se conoce como división del trabajo. Asimismo, al frente de esas aldeas también van a surgir los jefes, ¿sí? Personas que tengan la tarea de coordinar las tareas comunes, ¿sí? O de defensa en caso de que la aldea sea atacada. Esa figura, la de los jefes, es muy importante y podríamos decir que es la organización política que van a empezar a tener esas sociedades. Otros personajes también importantes que van a surgir también en este periodo son los sacerdotes, ¿sí? Piensen ustedes que en esa época las personas no comprenden todos los fenómenos naturales, la lluvia, el tornado o la salida del sol, etc., ¿sí? Y creen que es obra de los dioses. Piensan que hay un dios que se dedica a la lluvia, otro que se dedica a la agricultura, otro que se dedica a la salida del sol, ¿sí? Entonces para ellos la naturaleza está influenciada mucho por las divinidades, pero al mismo tiempo les temen a esos dioses, ¿sí? Y creen que ellos son responsables tanto del buen clima como de las grandes catástrofes, ¿sí? Y entonces piensan que hay que hacerles ofrendas o hacerle oraciones o sacrificios de animales, ¿sí? Para que esos dioses sean bienhechores y de esa forma no generen ninguna catástrofe sobre las personas. Quienes se van a dedicar a realizar esa intermediación entre las personas y los dioses, ¿sí? Realizando ofrendas, oraciones y sacrificios para que estos no se enojen con las personas y no realicen ningún tipo de catástrofe, van a ser los sacerdotes, ¿sí? Y su tarea va a ser muy importante porque de ellos depende, según la concepción de esas sociedades, de ello depende que haya buen clima, que llueva, ¿sí? Que crezca la producción agrícola, etcétera, etcétera.
Y por último, otro sector social que va a aparecer en esta época es el de la esclavitud, ¿sí? Muchas veces las aldeas se enfrentaban principalmente por tierras más aptas para la agricultura, ¿sí? Siempre había que estar cerca de algún río o de alguna laguna que permitiera regar las tierras y que se pudiera cultivar. Y para tener esas tierras muchas veces van a tener que luchar con otros que ya estaban ahí, ¿sí? De esa forma van a empezar a producirse guerras entre distintas comunidades, ¿sí? Al principio, con los derrotados en esas guerras, lo que se hacía era directamente matarlos, ¿sí? Pero con el tiempo van a descubrir que en vez de matarlos, convenía tomarlos prisioneros y obligarlos a trabajar. De esa forma va a surgir lo que se conoce como la esclavitud. Bien, hasta acá estaría este tema del Neolítico. Espero que se entienda, les mando saludos y que sigan bien, chicos. Hasta luego. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz.